Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con la página número 101 and 102. This one we worked yesterday with the page, but today we are going to keep working for a little bit, and then we are going to pass to the page number 102. Now we got these prepositions in, on, under, in front of, and behind. Ya habíamos visto que era in, dentro, on, sobre, under, debajo de. Ahora, in front of, estoy enfrente de ustedes. In front of, frente, enfrente de uno, enfrente de algo. Behind, atrás, detrás de algo, detrás de alguien. Behind. The house is behind the store. La tienda, más bien la casa está detrás de la tienda. Ok, so estas son las que teníamos pendientes. Ya las trabajamos el día de hoy y pronunciamos estos animalitos: crab, turtle, dolphin, octopus, and the starfish. Ok, teníamos esos animalitos en esta página. Now, we have to choose on page 102, we have to choose about what picture we are talking about. So, well, they look just like the same, but it's not. So pay attention. The first one and the second one, okay? Now, this is an octopus. It is purple. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? It's an octopus. Los dos son un octopus. They are purple. Son de ese color morado. Aquí va lo diferente. This octopus is eating a crab. ¿Cuál van a escoger? ¿Cuál es el que está haciendo eso? This octopus is eating a crab. Ok, check mark, márquenmelo para saber si entendieron cuál es el que les estoy diciendo. También por ahí estuvimos jugando con nuestro juego interactivo acerca de las partes de la casa o cosas que hay en casa: bathroom, kitchen, living room, stairs, todas esas cosas que tenemos en casa. Vamos a seguirlo practicando y at the end cantamos la canción de Believer con Sonic. Bueno, eso fue lo que hicimos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, tomorrow, Friday. See you later, guys. Bye, bye.